Arrancamos con la mesa 9, humor gráfico en tiempos de dictaduras. Comienza exponiendo Diana Gómez, becaria CONICET de la Universidad Nacional de San Martín y de la UBA. Su ponencia se titula Primeros trazos críticos del humor gráfico durante la dictadura militar chilena en las revistas de oposición, APSI, Análisis y Hoy, 1976-1982. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es parte de lo que voy a presentar hoy, de lo que estoy trabajando en el segundo capítulo de mi tesis doctoral, que tiene que ver con el estudio del humor gráfico. ¿Paro? No. Durante la dictadura militar chilena. Y bueno, vamos a... Y por eso trato solamente este periodo de tiempo. Es como dentro de la como, trabajo de archivo que he realizado y que los avances ya de la investigación, como algunos periodos de investigación de esta revista. Entonces, por ahora trabajo los años 76 al 82, que en el año 76 es cuando empiezan a surgir estas revistas, entre el 76 y el 77. Y hago el corte en el año 82, porque el año 83 va a ser el inicio de las jornadas nacionales de protesta, que van a impulsar, bueno, muchísimo más la prensa y van a ser un poco más combativos la dictadura. A ver ahí. Ahí va. Entonces, lo que me propongo en el trabajo que presento es como caracterizar el lugar que ocupó el humor gráfico en estas primeras revistas de oposición durante estos primeros años, y el tipo de humor que fue posible publicarse. Y como hipótesis, planteo que como que esas condiciones de revistas que fueron particulares, o sea, de cada una de ellas, influyó mucho también sobre cómo se presentó ese humor en estos primeros años, quienes pudieron ser parte de del staff de cada una de las revistas también. La experiencia de los editores y directores de esta revista también influyó, y por supuesto la financiación y quienes apoyaban a esta revista, ¿no? O sea, qué instituciones, si se quiere, la iglesia o algunos partidos políticos que apoyaron. Entonces, influyó bastante en ese humor que se desplegó en estos primeros años. Entonces, tenemos 3 revistas que son APSI, Humor y Análisis, son las 3 primeras. APSI es la primera, que aparece como una agencia publicitaria de servicios informativos, que era un boletín, publicaba principalmente noticias internacionales. Entonces, en ella aparece, lo primero del humor gráfico que aparece va a ser caricatura, caricatura como tal, principalmente de líderes internacionales, ¿no? Que va a suceder. Esta revista fue iniciativa de un grupo que provenía de lo que ya en ese momento, en el año 76, estaba clausurado el Comité Pro Paz, que es el que se crea una vez se produce el golpe para la defensa de los derechos humanos, desde la Iglesia Católica y otras iglesias como la judía y la protestante también. Y también fue bastante cercana al MAPU, uno de los partidos que hizo parte de la Unidad Popular. El financiamiento vino principalmente de agencias internacionales, ONGs de Países Bajos y Solidaridad Internacional. Principalmente publicó en estos primeros años hasta el 79 noticias internacionales, y en este año ingresa como la publicación de noticias nacionales, y ahí empieza un poco como a jugarse el humor gráfico dentro de ella,
pero de las tres revistas fue la que más le costó, digamos, crear un staff de humoristas, de dibujantes que acompañaran la publicación. Estuvo Tex, que era un dibujante también con una trayectoria bastante grande, pero era el que publicaba caricaturas de líderes internacionales. Y después hace una serie de, vamos a verlo, de, sí, como Gente Rara, por aquí hacia los 80 ya publicaban un poquitín más de temas que tienen que ver con la apertura democrática o el exilio, que también fue un tema bastante tratado al inicio desde el humor gráfico, o estas primeras caricaturas de Guillo, que Guillo va a ser más adelante el humorista, digamos, estrella de la revista y por el cual se va a hacer conocido él también en Chile durante esta época. Esto fue justo para el referendo que la que los militares promovieron la aprobación de la Constitución 80. Entonces, aquí como en las portadas vamos viendo un poco el cambio, ¿no? Cómo se va integrando ese humor gráfico, cómo se va integrando más la imagen, de a poco en la revista, pero siempre de forma como hasta ese momento como muy austera, parece también, ¿no? eh, cómo se usan, por ejemplo, en esta primera, que dice y no vuelvan más, es como Nicaragua a la hora del pueblo, ¿no? Puse esa portada porque una de las estrategias que usaron los humoristas y por supuesto también los editores y directores de esta revista fue hacer uso de esa coyuntura internacional y principalmente la situación de Nicaragua, el conflicto que se estaba dando allí y el derrocamiento de Somoza, ¿no? Como para alentar un poco la situación interna de Chile. Lo de la apertura con la Constitución del 80, que un poco fue Gaerbi, que es el autor de esta portada, eh, indicando, bueno, que no hay tal, ¿no? Un poco. Y también, ¿no? Lo de la Constitución del 80, participación realmente del pueblo que se convirtió realmente fue un poco en espectadores, ¿no? Y otra de las estrategias que también usa esta revista, por la prohibición fuerte que tuvo de publicar noticias nacionales y por supuesto humor sobre hechos nacionales, fue publicar humor internacional y usó principalmente humor argentino de la revista Humor y humor brasilero de Opasquín. Sí, sí. Y de España también, que España también estaba en ese momento en ese proceso de reorganización democrático con la muerte de Franco. Entonces lo van usando como estrategia para un poco dar cuenta también de la situación interna chilena en estos momentos. La página alegre empieza a ser como una página que se va constituyendo poco a poco de forma constante en la revista, va cambiando mucho allí, pero se va haciendo más frecuente esta sección. En este caso es una tira cómica de la revista Humor o de, bueno, sí, de la revista Humor, muchísimo, elementos. Eso ya lo habíamos visto. Esto es también como otra estrategia que usa la revista ante el plebiscito también del 80. Hace como toma humor que se publicaba en otras revistas. Fueran de oposición, como la del medio que es la revista Hoy, o ya de la prensa oficialista que es primer viñeta que allí, entonces van haciendo como un resumen de humor. Entonces, esta revista tuvo como que siempre la idea de, sabía un poco, pero la importancia que tiene el humor en esos espacios de restricción, ¿no? De libertad de opinión y de prensa, pero se le hizo difícil en ese momento por cuestiones de financiación, de financiamiento, por la censura.
cambio fuerte de dirección también de la revista. La otra revista que aparece en el año 77 es la revista Hoy. Esta revista, como ustedes pueden ver, es totalmente diferente. Las portadas son a color, es una especie como de magazine, ¿no? Que se publica en ese mismo tipo Times, ¿no? Y esto se da porque el equipo periodístico que conforma esta revista viene casi completo, una revista Ercilla que dirigió Emilio Filippi, que era un periodista como en ese momento bastante consagrado y muy cercano a la democracia cristiana, que va en el momento del golpe a apoyar el golpe, apoyar a los militares, pero que poco a poco tiempo, estos primeros años del régimen militar, se van como corriendo. Llega un momento en el que dentro de la revista Ercilla no tiene más espacio y ahí deciden renunciar a esta nueva revista. Características de esta revista: surge con, es la única revista que surge con la aprobación del régimen militar, si se quiere. No tuvo problemas. La revista fuera publicada y autorizada a salir. Es la revista que tiene desde el inicio humoristas gráficos, que además tenía gobernador más conocido como Herbie, y más adelante Alejandro Montenegro, que va a ser de opinión, periodistas muy conocidos también en Chile en ese momento. Pero Herbie fue como el dibujante principal de la revista. Después Rufino, una página, ahí vamos. Entonces, estas son las primeras imágenes como de los primeros humor, si quiere, que empieza a publicar Herbie en la revista. Cosas como el más, digamos, osado es el de la derecha. Eh, pero como muy metafórico también, humor también a veces muy absurdo, muy, mostrando un poco más las visiones. Perdón, ¿qué dice el de la derecha? No, no alcancé. ¿El de acá? Sí. Dice, bueno, alguien la palabra en medio de una reunión, le dice, sí, se la dan, seré breve, y entonces le dicen que a todos detenidos. Un infiltrado entre la Roma. Era posible hacer reuniones. Estas son algunas ilustraciones de Rufino Mengual, de dos de las columnas humorísticas que tuvo la revista también. Y esto ya es cuando Rufino tiene su propia página, como página de humor, las cosas de Rufino, que va a ser incluso un poco más conocida que la de Herbie, porque fue un poco más osado hacia el año 81-82, que empieza a publicar como parte de estos dibujitos, hombrecitos, una especie de parodia de los agentes de seguridad del Estado chileno. Que se llamaban Civiles Identificados, parodiando la Central Nacional de Inteligencia, o la Central de Inteligencia Nacional. La última revista es Análisis. Esta revista también más por
una iniciativa de un grupo de periodistas también como ligado a la democracia cristiana, Juan Pablo Cárdenas, que fue su director durante todo el tiempo de existencia de la revista, era de la democracia cristiana y recibe como el apoyo y financiamiento de la Academia. Entonces, nace como sitio, como el eje de esta academia. Eso dura un número y la revista se convierte un poco, pero siempre con un muy académico, muy monográfico. Así estuvo hasta aproximadamente el año 79 que cambia la revista a un formato de información más ligero y más periodístico. Y desde ese año, desde el año 79, empieza a incorporar humor gráfico con uno de los dibujantes que tiene que exiliarse una vez se produce el golpe, que es José Palomo, se va a México y desde México él empieza a publicar una tira cómica que se llama El Cuarto Reich en un diario que se llama Uno más Uno. Y cómo llegó Palomo allí todavía no sé. Es un dato que tengo todavía que averiguar. Eh, no me han querido responder mucho Paloma algunas cosas, voy a poco. Y fue el dibujante central de la revista, que vamos a ver de sus viñetas del Cuarto Reich, que era como una especie de crítica a las dictaduras que estaban por todo el Cono Sur en este momento, pero con fuertes rasgos de la cultura chilena, o sea, los agentes de seguridad, como los podemos ver, ¿no? En la tira de este lado, las, no me olvidé cómo se llaman en Chile, los barrios, las poblaciones chilenas, ¿no? Bueno, la represión, o sea, todas las cosas que va denunciando, ¿no? La libertad de opinión, y también hacia el año 81-82 incorpora de forma muy puntual estos 2 años a Oscar Esquela, que hace en ese momento como bastantes portadas de la revista y bueno, algunas caricaturas o cuadros de humor al interior de ella. En este caso era como una fuerte crítica y a la posición de Mercurio frente al régimen. Eso. Bueno, ¿estoy ya? Última palabra. Entonces, nada, lo que un poco quería mostrar, ¿no? Era cómo a partir de esas diferencias en la misma conformación de las revistas, esto también va configurando un lugar diferente del humor gráfico, a pesar de que las revistas consideraron desde mi punto de vista que el humor gráfico era importante, una herramienta importante para resistir también, ¿no? A la misma dictadura, no pudo tener el mismo lugar debido a esas condiciones mismas de producción que cada una de ellas tuvo, ¿no? Entonces, un poco ver eso, ¿no? Sus diferencias y el lugar también que ocupó en cada una de ellas. Y también el tipo de humor que se desplegó, que esto no lo puede hacer en la ponencia, pero es un humor más elíptico, más metafórico, es un humor que no, si se quiere, como más político, ¿no? Un humor que no ataca directamente a alguien en particular, sino que hace como una especie de crítica amplia, se quiere como un poco más soterrada en algunos casos y durante los primeros años de bastante conocimiento, incluso dibujante, porque ellos eran conocidos para como, encontrar el guiño ¿no? Y, un poco análisis, me parece que con la de Paloma,
tenía cierto de un poco Va a enseñar ahí para que lo enfoque la Gracias. ¿Este? Sí, 2025. ¿Será? No. Está. Ahí va. Isidro Cañón. Bien. Bien. Perfecto. compartirlo por el Zoom. Ya me dije. Ahí está. Bueno, seguimos con Rodrigo Germán. No, Fer no soy yo. Fer, no, con F. perdón. No, por favor. El corrector de texto trabaja solo. Lo suele Rodrigo hacer. Fernán Quiroga, Fernán. con su ponencia a la censura en el gobierno de Onganía, Isidoro Cañón. Bueno, tardes. Isidoro Cañones es un periodista de arte eterno, bastante conocido en Argentina. Es un desprendimiento de otra revista, Paturuzú, y nace en el año 68. Para el año 66, en Argentina, un gobierno militar hace un golpe de Estado y asume el general Onganía. El general Onganía, en su gobierno, tiene tres características. Esto está bastante estudiado por la bibliografía nacional. Es un gobierno de corte netamente militar, por su formación y llegada al poder, pero no solamente porque él era militar, sino por la forma que él comprendía el poder, una concepción piramidal. El que está arriba manda, el que está abajo obedece, no hay ningún tipo de discordancia, eso es lo que él espera. Hay un catolicismo extremo de derecha, a esta extrema derecha católica, y muchos de sus ministros y de sus compañeros en este gobierno militar van a venir a la extrema derecha católica en ese momento. Y el nacionalismo es un tema fundamental para él. Venía de un conflicto interno entre colorados y azules, donde el ejército había peleado en cuestiones internas con la Armada, por el apoyo de una de las facciones de Estados Unidos, y otras de las facciones prefiriendo un nacionalismo. Gana el nacionalismo, gana él como comandante, y va a quedar en el gobierno muy asociado al nacionalismo no foráneo. Teniendo en cuenta estas cosas, hay que tener en cuenta que el catolicismo extremo y la moral extrema llegó a tales niveles que en los amberes transitorios entraba la policía en esa época, pedía documentos a la gente. Si uno era casado con otra persona que no era su esposa, se le pedía, se llamaba a la esposa. Y si uno era un menor o estaba con una novia, se llamaba a los padres de los menores, se llamaba a los padres de que estuviera ahí, una intromisión ya onanista, pues entrar a un rey transitorio y pedir documentos. Pero para entender la moralidad de esto, creo que esto es fundamental. La censura era un método bastante habitual en este gobierno, pero no. La más icónica es, obviamente, la revista Tía Vicenta. La Tía Vicenta era una revista de historieta que venía hace muchos años publicando caricaturas, etcétera, sobre los gobiernos en general. Era bastante medida, pero en particular hace
que Onganía se sienta representado obviamente por el bigote de Morsa, y por lo que se dice, al fin tendremos un gobierno como Dios manda, todas las características de gobierno que Onganía y se ve representado. Era una revista muy grande, con bastante tirada, sus proclamas hablaban del gobierno que estaba transcurriendo. Onganía directamente cuando esta etapa la manda a cerrar. Esto es icónico en Argentina porque era una revista muy importante, no era de las revistas opúsculos o algo, sino que era una revista realmente con mucha tirada. Sí. Isidoro Cañón, nuestro personaje, muchas veces, y es conocido como por ser un ícono de un estrato social porteño en general o argentino, ha sido analizado como tipología argentina miles de veces. Es el porteño piola por antonomasia. Si uno dice quién es el porteño piola, piensa inmediatamente en Isidoro Cañones. Y en esa época tenía todos los motivos que esperamos de alguien que en esa época llamaba a alguien de la noche, alguien, un ganador, hoy le podríamos decir. Los cigarrillos y todo lo que él hacía marcaba un estatus social. Pertenece a una familia aristocrática argentina, con todas las características de una familia tipológica aristocrática argentina. Estancia, autos importados, muchos viajes, ingenio, su vestimenta, los gustos que tenía, como cigarrillos Benson and Hedges, que para la época eran una tipología o un uso de un estatus social, eran cigarrillos muy caros, el whisky, bueno, Chivas, que era un whisky importado, lo cual era muy caro, y el auto, un descapotable BMW, que era para la Argentina tener un auto importado en esa época era fuera de cualquier pretensión de una clase media, ni siquiera una clase media acomodada. Pero siempre se analiza como la parte sociológica del personaje. Políticamente hay que revisar mucho y hay que estar muy atento para descubrir qué es lo que tiene. Y tiene muchísimo de política. Y acá es donde yo cuando empiezo a leer la revista, de joven era muy fanático de él, de grande me empecé a estudiar más en serio, empiezo a ver cosas que yo personalmente no entendía cómo pasaban. Cuando uno lo lee como adulto y cuando viendo lo que estaba pasando, y empieza a hilar fino, por decirlo así, empieza a ver cosas complejas, y mi hipótesis es que no tengo una central, sino hay tres. Pasaron tres cosas. O era tan pequeño que no se vio, había que estar muy fino para descubrir qué es el humor político. La segunda hipótesis es que él, con todo lo contrario que es al gobierno de Onganía, gobierno conservador, familiar, cristiano, cuando él claramente no participa en una moral cristiana, sino en una moral bastante disoluta. Y la otra es que había un equilibrio, que la censura no funciona, que un gobierno entra y hace censura porque sí, a cualquier cosa. El gobierno evalúa las posturas que hay en esa publicación y dice si hay que censurar o no como una balanza. Y contraparte de nuestro personaje está el tío Cañones, que apoyaba fuertemente como caracterización al gobierno, una persona que era militar, conservadora, nacionalista, como contraparte del personaje principal. Entonces, Onganía puede ser que haya dicho, los dos personajes son muy queridos, no la censura. O el humor era muy chico, o había un equilibrio, o no lo vieron. Una de estas tres tuvo que haber pasado, porque cuando uno empieza a mirar, había muchas cosas para censurar. ¿Estamos haciendo? Sí, sí. Cuestiones, chistes directos. El primero, ministro de Relaciones Exteriores. Isidoro tiene un problema, va al Ministerio de Relaciones Exteriores y pide un puesto de embajador, lo cual hace a que en ese momento lo que pasaba era que para ser un embajador tiene que tener algún tipo de estudio. Isidoro Cañones tiene la secundaria terminada, su único estudio es este. ¿Cómo puede ser embajador? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuál es su formación para que pueda llegar y lo hace como que no es que no hay lugar, no es que no lo hubieran nombrado, es que no hay lugar. Cuando uno lo piensa desde una lógica política, está diciendo, Onganía en sus ministerios no pone a gente preparada.
está poniendo a los amigos sin ninguna preparación. Y él se va cabizbajo. Segundo, 5 fragatas crujientes sirven para recompensar mi obra. Fragatas eran el billete máximo de inversión de esa época. Hay una cola de gente buscando trabajo. Hay una cola de gente buscando trabajo, lo cual habla de una desocupación incipiente en el país. Y él se va cobrando porque había estado en el primer lugar. En ese país donde hay cola para buscar trabajo, es claramente que falta el trabajo. Y finalmente, tío, estoy viendo cuánto cotiza el dólar oficial o el mercado negro. Esto habla de una mala política económica. Cuando hay $2 en Argentina, ha pasado largamente, pero cuando hay un mercado negro significa que el dólar oficial no está libre y que la economía no marcha bien o hay disociadores. Está hablando de una economía que no está bien. Entonces, en los primeros números, porque todo esto está sacado de los primeros 8 números. En los primeros 8 números le pega a la economía, le pega al trabajo y a los ministros de un gobierno. Siguiente, por favor. Y finalmente llega el capítulo número 6, que es un capítulo icónico, ya directamente se llama, si ven abajo de todo, el Che Isidoro. A un año de la muerte del Che Guevara, saca el autor una revista que se llama El Che Isidoro. Claramente es una referencia a Fidel Castro. Si uno deja de caricaturizar a Fidel Castro, lo veríamos. La barba, el concepto. El Che Guevara es obviamente Isidoro, y el dibujo ya todo marca a Sierra Maestra y Cuba. En un gobierno militar, que un personaje tan querido como Isidoro Cañones representara al Che Guevara, merecía claramente una censura. Era poner a un personaje de primera línea en este momento, tanto Patrusú como Isidoro están entre las 10 revistas con más tirada en Argentina. ¿Cómo es que pasa una revista donde un personaje muy querido hace honor al Che Guevara? Las consignas son claras: patria o muerte, sí, guerrillero a mucha honra. En un gobierno militar, guerrillero a mucha honra, dice el personaje principal. Esto, ¿cómo pasó? No se entiende. Siguiente, por favor. Esos son recortes de recuadros de esa misma revista. En el número 6 va a pasar algo. En la editorial de Quiterno ponen 2 bombas. Una que fue especialmente dedicada a Quiterno y pasan una moto y tiran otra molotov después de este número. No se sabe quién fue. Se supone que fue la izquierda, pero no hay pruebas de quién fue. Pocos recortes sobre las dos se han quedado notas periodísticas sobre las acciones, pero no se sabe quién fue. Yo tengo mis dudas. Finalmente, después de estas 2 bombas, el autor va a decir: bajemos con la política, y esto está referenciado porque se lo dice Dante Quiterno a quienes eran dibujante y guionista. Van a cambiar, van a ser Faruk y... Perdón, no me acuerdo el nombre. Faruk y... Les pido disculpas, no me acuerdo el otro nombre. Y Quiterno va a quedar solamente como editor. Les va a decir a ellos, y esto está referenciado en un libro especial de Isidoro de la editorial Norma, que se llama El Libro de Oro de Isidoro, y va a bajar toda la política por las 2 bombas, teóricamente. También puede haber sido porque haya recibido un llamado. Se transforma en el Isidoro que sí conocemos. Nada de política, mucho social, mucha vida nocturna, pero la política en los primeros 6 números es atronadora, suena por todos lados. También hay una actualización cultural en los 60 con el Instituto de Itela, con la llegada de nuevos medios de comunicación, accesibilidad rápida, un cambio en la cultura argentina, y ese cambio se va a ver representado en la misma revista. Isidoro empieza a vestirse de otra manera, empieza a usar al nivel internacional una polera con saco, cuando antes era mucho más formal, era un saco hasta con alas redondas, ni siquiera con alas cuadradas, que es la modernidad, sino con la vieja forma de los 40, 30. Con la actualización cambia. Puede ser que haya cambiado por la censura, puede ser que haya cambiado por las bombas o por la actualización cultural. Yo creo que es un mix, que es el cambio de guionista mixea todo. Fíjense. Existe un fuerte componente
sobre todo en los primeros números, en la que bueno, el Che Isidoro es terrible, es toda una revista de humor político directamente, no hay tintas ahí, y a partir de ahí empieza a desaparecer. En el número 10 ya no encontramos casi humor político. Siguiente. Una de las etapas más importantes es esa que estamos viendo, donde si uno lo mira y ve algo de... Yo encuentro cosas muy similares. Ambos son militares en las dos tapas, los bigotes de Morsa. Claramente el tío es muy parecido a Onganía, la corporalidad de ambos, el encaramiento y la gesticulación. Una tapa fue censurada y la otra ni siquiera se habló. Los colores de fondo, ya estoy arriesgando un poco más, mismos colores, celeste y blanco como dominadores, excepto en el rosa. Una tapa fue censurada y sacaron la revista de juego y la otra pasó. Siguiente. ¿Por qué una es censurada y por qué otra no? Bueno, porque también había humor político cercano. Lo que dice el tío, humor, el tío habla, es un militar que habla de lo bueno que es el servicio militar, ultracatólico, lo trata de corregir todo el tiempo, trata de llevar a Isidoro por el buen camino. Es pro militar, pro moral y pro nacionalista. El tío, el segundo personaje. Perdón, sí, sí. Cantando el himno, un ángel tratando de corregirlos, en un momento Isidoro como recibiendo una medalla, y si te aseguro que trabajarás para comer. Mucho apoyo al gobierno de una parte de la revista, mucho en contra. Siguiente. Esto hace un equilibrio. La censura del gobierno de Onganía no funcionaba de manera directa. Me llego a la conclusión de que esto no funcionaba de manera directa. No es que vos me decís algo y yo te corto. Hay un contrapeso entre lo que dice y no, entre lo que se gana y se pierde con esa publicación. Asimilar las dos portadas, cuando yo las vi dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que? Y en tirada era más grande Isidoro que tía Vicente. ¿Cómo es que una fue tan censurada y la otra no? También puede ser que en los 60 la historieta era un arte menor, no era considerado como algo de importancia. Así lo trataban todos. Hoy en día, gracias a Dios, yo soy un fan hace muchos años, he trabajado en historietas. No es así, la historieta por el número de tiradas es algo realmente muy, muy importante. Pero en ese momento quizás no vieron y no pasó, mientras que tía Vicenta iba a un público político, mientras que pensaban que Isidoro y etcétera iba a un público de menores. Cuando tampoco era así, porque estas revistas iban a un público que ya votaba. Y la otra es que se les haya pasado porque no revisaban bien, porque veían las viñetas y no veían lo que había dentro. No veían que estaban diciendo que es un país sin trabajo, que es un país con economía mala, que es un país... No lo veían. Entre todas las historietas se les escapaban esos pequeños cuadritos. Así que esa ha sido mi investigación, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Seguimos con Amadeo Gandolfo. Rodolfo. La angustia insondable, la filosofía humorística de Oski. Y Amadeo, desde la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá. Doble turno, tocó hoy. Bueno, nada, bueno, mi trabajo es parte de una investigación más grande que estoy haciendo sobre Oski, que ya tiene, la que vengo haciendo hace varios años, y el proceso de escribir sobre él. Y esto sería como una especie de coda al último capítulo del posible del libro que estoy armando, que bueno, justamente lo que me interesa fundamentalmente es pensar un poco qué tipo de humor, qué tipo de filosofía humorística aparecía en Oski, porque de hecho él declaró a lo largo de su vida varias veces qué pensaba él sobre el humor. Y qué pensaba sobre todo en esta combinación tan particular que él hacía de humor e historia. Entonces, no voy a reconstituir toda la carrera de Oski y las características, porque bueno, el tiempo es tirano,
pero sí me parece que hay como tres momentos quizás, o tres digamos, estilos que él usa mucho a lo largo de su carrera. Para mí, al principio, Oski, y un poco esto lo hemos hablado un poco a la mañana, tiene esta característica de que es un humorista de un cuadrito, un gag cartoonist, digamos. Un tipo que hacía chistes de un cuadrito, muchas veces a razón de 4 o 5 chistes por número. Particularmente, él comienza en la revista Cascabel, pero muy rápidamente pasa al Rico Tipo, en el año 45, cuando comienza a salir el Rico Tipo, y él tenía una página en Rico Tipo que eran 5 chistes por página. A partir de ese momento, después, al mismo tiempo, él comienza esta colaboración, como hablaba Laura hoy a la mañana, con Carl Warnes, que inventan este personaje César Bruto, lo inventa Warnes, pero que en realidad los dos medio que lo crean. De hecho, hay un montón de declaraciones a lo largo en entrevistas a ambos, donde hay confusiones. Se piensa que Oski es César Bruto, se piensa que Warnes es César Bruto, se piensa que es una combinación de los dos, que es un tercer personaje que no existe. Bueno, y lo que hacen, la segundo cuadrito viene de Versos y Noticias, que era un falso diario que ellos publicaban en el Rico Tipo, donde Carlos Warner escribía con ese estilo ágrafo, analfabeto, muy particular, y Oski dibujaba las noticias. Y después, la tercera etapa, esto es todo muy a grosso modo, porque se confunden, se solapan y hay distintas variaciones, es como una especie de curador, archivista, que toma un montón de materiales de distintas tradiciones culturales occidentales, desde la historia del arte hasta la Biblia, pasando por clásicos de la literatura, y lo que hace es fundamentalmente ilustrarlos en su estilo muy particular. Y ahí, por ahí viene un poco la cuestión de la filosofía del humor. Lo que se ve acá, esto salió, el tercer cuadrito salió en la revista La Hipotenusa, aunque apareció en varios lugares, también apareció en la segunda en Chile, y es básicamente una adaptación de la Biblia, de la caída. Entonces, que es como más erótico y más maduro, digamos. Alguna vez a él le preguntan por qué tenía esta obsesión con la historia, y él contesta, un tema que me gusta mucho es la medicina, también las armas, la historia y los precursores. Tienen riqueza para el humorista y el que los lee, porque ellos saben mucho menos de lo que nosotros sabemos de ellos. Esto nos puede hacer reír. Es casi una canallada de parte mía, de lo que el tipo creía. Resulta gracioso que ellos creyeran que la víbora curaba enfermedades. Uno se ríe también de su soledad, porque hay gente muy sola, con una meta, una angustia. El tipo tiene que llegar al Amazonas, pase lo que pase, quemando todo. Entonces, acá hay como hay dos claves para mí que hablan un poco de qué es lo que le interesaba a Oski de la historia. Una es la diferencia de conocimiento. Sabemos más de lo que sabían ellos, por lo tanto, lo que en su momento era ciencia o en su momento era saber, hoy nos parece ridículo. La segunda es esta cuestión de la angustia. Él siempre mencionaba la angustia como un motivo que lo llevaba a interesarse por los afanes de los hombres. Porque en definitiva, yo creo que lo que él veía, en alguna medida, es que los afanes de los hombres mayoritariamente fracasan. Y en ese fracaso está el humor. En ese fracaso está la gracia de ver cómo se desvivían por hacer algo que siglos más tarde pueden ser hechos fallidos, digamos. Entonces, esta angustia también, pero está muy presente en su filosofía humorística el vínculo entre angustia y humor. Después, en otro momento, también en la misma entrevista, que es una entrevista de 69, él vuelve a mencionar esto. Él menciona que los humoristas no necesariamente tienen que ser gente divertida. Y cito, el humorismo es un enfoque tal vez trágico. Generalmente son serios los humoristas, medio pesados. El humorista es un tipo que tiene que sufrir, pensar, tener cierta angustia. Y ahí le preguntan, ¿para hacer reír a los demás es necesario cierta angustia? No para hacer reír. Si usted va a un lugar y se encuentra con uno de esos absurdos tan comunes en que la gente hace el ridículo, hay que tener cierta sensibilidad para captarlos y hacer humor. Yo creo que la angustia de muchas situaciones que yo hago tienen de eso, experiencias de situaciones absurdas. Entonces ahí aparecen otras dos claves, como por un lado, el humorista como sujeto pensante, que el chiste cuesta trabajo, que no es un trabajo fácil, que es algo que hay que estar buscando permanentemente, y que eso produce angustia también, porque están las deadlines, hay que comer, hay que entregar el chiste, qué sé yo. Y lo otro, que es una filosofía de humor bastante robusta a lo largo del tiempo, que es el absurdo, la idea de la incongruencia. Que hay situaciones que se presentan serias hasta que en un momento algo produce un chisporro
chisporroteo, y eso termina generando una incongruencia que produce humor. Pero para volver un poco más atrás, antes de meternos un poco más estas eran, digamos, las ilustraciones más grandes que hace Oski, estas eran las páginas que hacía Enrico Tipo. Generalmente eran páginas temáticas, centradas alrededor de un tema. La primera dice coimas, chantajes y cosas por el estilo. La segunda dice cosas del oficio. Y la tercera, que es como una especie de trampa, dice de todo como en bótica. Entonces él también tenía ciertas entregas en donde metía chistes variados, digamos. Y un poco una cosa que me preguntaba yo era la relación entre el dibujo y el texto, porque Oski en algún momento dijo, y cito, pienso que la gracia a veces reside en el pie. Es decir, en algunos casos el humorista debe hacer uso de la leyenda. Claro, en otras oportunidades resulta mucho mejor dejándolo mudo. Todo depende. Actualmente se tiende más al dibujo mudo, pero es indiscutible que las leyendas los hacen más accesibles. Y en general, estos son una selección tomada totalmente al azar. Hay muchísimos chistes de Oski. En general lo que se ve es que uno ve el dibujo es absurdo, y si no lee el texto, por lo menos en estos ejemplos, en otros ejemplos hay ejemplos de un poco más maduro, 60s, 50s, que usa más descansa menos en lo escrito. Pero acá el dibujo no indica necesariamente cuál es la comicidad, y generalmente es la leyenda la que termina de explicarnos o terminar de unir esas dos partes. Pero además, ahí está la declaración que dice básicamente que para llegar al chiste, él lo que hacía era sentarse, o sea, pensar, bueno, teléfonos. ¿Qué es gracioso de un teléfono? ¿Qué pasa con un teléfono? Bla, 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 irse a dormir, y el día siguiente se le ocurrían 2 o 3 ideas, las dibujaba y las entregaba a los chistes. Esto es un mecanismo muy común dentro de los humoristas gráficos que han tenido que trabajar, o sea, con una regularidad diaria, semanal, a lo largo del siglo XX. Y aquí me interesaba hacer una comparación con Ernie Bushmiller. Ernie Bushmiller es un dibujante norteamericano, creador de Nancy, que acá en Argentina se conoce como Periquita. Y Bushmiller tiene un libro muy maravilloso de Paul Karasik y Mark Newgarden, en donde analizan, lo toman a Bushmiller como el ideal platónico de la tira y el ideal platónico del humor hecho de una manera mecánica. O sea, buscando simplemente lograr el gag. Entonces, lo que decía Bushmiller también, que estaba obsesionado con el gag, o sea, lo que más le interesaba era que el chiste funcione, le interesaba el remate. Y de hecho, él comenzaba trabajando los chistes por el remate. El último cuadrito era el primer cuadrito que hacía, y después hacía todo el resto. Entonces, lo que él decía es que hacía listas, leía libros, y al mismo tiempo hacía otra cosa que era muy loca, que trabajaba con 4 tableros de dibujo al mismo tiempo. Hacía 4 chistes al mismo tiempo. Entonces, mientras estaba terminando de dibujar uno, iba intentando otro, iba moviéndose. Una máquina, digamos, básicamente. Pero en gran medida, la comicidad en publicaciones periódicas tenía esta cuestión de obsesión con lograr el efecto. Entonces, me parece, sin embargo, obviamente, muchas diferencias entre Oski y Bushmiller, comenzando por el estilo de dibujo, pero también por los intereses. Bushmiller era un tipo mucho más Nibardo y Karasik le dicen que tenía el alma de un contador, porque lo único que le interesaba era como esta cuestión más mecánica del trabajo. Pero sin embargo me parece interesante como esta continuidad de las formas de trabajo dentro de los humoristas gráficos. Y aquí pasamos más a lo que más me interesaba hablar un poco acá, que es las grandes series que hace Oski. Acá hay la serie de América, la serie del Medicina Adultos Ilustrado, que son la medicina, y la serie de los inventos, que es una serie que sale en Bailea a finales de los 50. Y ahí siempre hay una cuestión medio absurda, siempre, entre lo que se supone que se está logrando en esos dibujos y cómo los representa Oski. Además está decir, además, que el dibujo del medio de Medicina Brutos, que es un cover de la lección de anatomía de Rembrandt. Entonces, hay algo ahí que siempre aparece como, vuelve esta cuestión de los afanes de los hombres un poco logrados. Ese es Núñez de Balboa llegando al Pacífico. ¿Qué es lo primero que vemos? Vemos un tipo atacando el mar con una espada. Y en el fondo, los otros conquistadores se sacan las medias y se meten al mar, y hay alguien que está intentando clavar obviamente una bandera con el estandarte de la Casa de Castilla para reclamar el mar en nombre de España. O en el del medio, lo que pareciera ser como este gran logro de la
de la medicina, que es la autopsia, de pronto se despierta el que está siendo el prócer autopsiado y el doctor, el que tiene que tener el conocimiento, se muestra totalmente confundido, totalmente angustiado, porque tiene de pronto que operar sobre alguien que está vivo. Por el mismo del uniciclo, un gran esfuerzo realizado en pos de un aparato que hoy por hoy no significa nada para nosotros porque fue algo que cayó en el basurero de la historia, digamos. Entonces, hay algo ahí, me parece a mí, en donde Oski siempre está como esa cosa de la diferencia entre lo que queremos lograr y lo que finalmente logramos, y esa como transmutación de lo épico en lo absurdo. Y bueno, un poco para ya ir cerrando, a mí me interesaba un poco como tomar esta cita de Tomás Bernay, en un texto que justamente viene del libro de las primeras jornadas, de estas primeras jornadas, mismas primeras jornadas, en donde Tomás organiza, hace una gran síntesis de la teoría del humor y las sintetiza en superioridad, incongruencia y descarga. Entonces, a mí me interesaba ver cuáles de estas grandes líneas teóricas del humor se podían aplicar a Oski. Yo creo, en general, que no, me parece que hay mucho de incongruencia, como ya vine mencionando, esta cuestión de que se ve mucho, por ejemplo, en este dibujo, en donde hay una cosa que se supone que es una escena de la historia, Alejandro Magno con Cleopatra cenando, pero al mismo tiempo esa proliferación de detalles secundarios, esa cuestión como medio, y que al mismo tiempo también remiten a una proliferación medio capitalista de objetos absurdos que todos nosotros tenemos en nuestras casas y que no sabemos qué hacer. Esa cuestión entre lo cotidiano y lo inscrito en bronce de la historia, que es para mí muy de la incongruencia. Pero también yo creo que había algo en Oski que era un poco burlarse de lo solemne. Él siempre decía que estaban los tontos graves. Y los tontos graves son básicamente la gente que no se puede tomar con humor la vida. Entonces, había una cosa de él de siempre de pinchar de alguna manera esa solemnidad que él encontraba inscrita en la historia, en el mundo del arte, en la medicina, él no trabajó mucho política, pero sí un poco, pero siempre estaba esta cuestión de lo grandioso, lo maravilloso, de pronto se vuelve, digamos, cotidiano, pero al mismo tiempo banal, digamos, de alguna forma, por el influjo del humor. Y ahí está también, me traigo un par de citas, que es lo que dice, ok, es como hacer una sangría para que se salve una persona enferma de esa gravedad, o sacar del aire una llanta recargada cuando está a punto de reventar. Entonces, para él también el humor, y esta manera de poner a trasluz todos los episodios de la historia, tenía algo que ver con quitarle un poco esa gravedad, quitarle esa solemnidad, y volverlo todo absurdo, digamos. Que ese absurdo también se reflejaba en el tipo de trazo que él hacía y el tipo de detalles secundarios que él utilizaba. Y eso también me remite un poco a la teoría de Bergson, de la risa, en donde para Bergson también hay una cuestión que la risa se produce también por incongruencia, pero cuando hay una forma de moverse del cuerpo, de la mente humana, que está marcada por la rigidez. Cuando hay mucha rigidez, cuando no podemos adaptarnos fácilmente a los cambios de ambiente, cuando no podemos salir de esa solemnidad, de esa tontura, de esa cosa tonta grave que decía Oski, es cuando en el resto de la gente producimos risa, porque quedamos justamente como demasiado cuadrados. Entonces me parece que hay algo también de esa, de burlarse de esa rigidez en Oski. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Amadeo. Abrimos a comentarios, preguntas. Yo tengo una pregunta para Diana. Bueno. A mí me interesa mucho como más que tiene, es como más una pregunta de carácter tipo hasta metodológico, te diría. Porque me doy cuenta de que en las revistas que estás investigando es como sacar agua de las piedras un poco, ¿no? Porque hay muy poco humor. ¿Y cómo fue construir ese corpus? ¿Cómo fue encontrar algo para decir sobre esos trazos tan pequeños que hay en esa primera etapa, digamos, que me imagino que fue la más complicada de hacer humor? Sí, sí. Bueno, ¿se respondo o algo más? Sí.
Sí, ¿Sí? tenemos tiempo. Ah, bueno. No fue complejo al inicio. Primero recuerdo cuando formada, ¿no? Encontramos las revistas y dijimos, bueno, buscamos y sí, claro, al inicio era muy poco, muy poco el humor que había, porque como que al principio nos imaginamos más una revista, a ver si encontramos algo como humor, Claro. o como Pasquín, Claro, ¿viste? claro. En Brasil, o acá como humor en Argentina, y no, y esto fue como al principio bastante complejo, pero también lo que vimos fue que después el humor empieza a hacerse mucho más presente en estas revistas y a ocupar un lugar mucho más preponderante, y que los humoristas de estas revistas empiezan a ser reconocidos. Incluso hoy todavía en Chile son personas reconocidas, obviamente por la gente de esa edad, ¿no? No hablando de las, sí, de las juventudes, ¿no? Eh, que hay un reconocimiento de ellos a nivel social también. Entonces, metodológicamente, lo que he tenido que hacer para llevar a cabo la investigación es, por un lado, tener en cuenta esas piezas de humor, obviamente, con el texto, o sea, no que acompaña, porque estas piezas de humor son independientes, digamos, de los reportajes o más periodísticos, o por ejemplo el análisis más monográficos que existían al inicio de la revista, pero también acompañados de la imagen fotográfica, que eso también he tenido que empezar a trabajarlo, porque hay como, veo también como complementación. En esta etapa, bueno, no tanto, pero en la siguiente sí. Complemento muy fuerte entre fotografía o ilustración y humor. Entonces ha sido como un trabajo de hormiga de empezar a buscar y hacer, ¿no? el registro de cuándo aparece, cómo aparece ese humor en estas revistas con eh, tablas, tablas y más tablas de archivo revisando ese tipo de humor. Y además porque en algunas de las revistas, por ejemplo, AXI, que yo les decía que era la revista que más le costó crear un staff, un lugar para el humor gráfico, eh, a veces publicaban como estamos buscando humoristas gráficos que quieran venir a trabajar a la revista. O sea, como que conocían y sabían que era importante tener dentro de una revista el humor gráfico. O sea, como que sabían la importancia que eso tenía. Yo, bueno, por la misma historia, ¿no? Del humor gráfico en Chile, pero yo creo que también las experiencias de Argentina, o sea, con revistas tan importantes como Humor, bueno, se le daban un lugar relevante ahí al humor. Y en hoy sí fue un poco más rápido, porque esta revista sí tuvo humor desde el inicio. No hay ningún vínculo entre hoy y Chile hoy, ¿no? Porque hay una revista. No. No, Chile Hoy fue una revista del Partido Comunista, Claro. durante la Unidad Popular, y hoy fue una revista que surgió de estos periodistas que se retiran un poco, hacen un corrimiento de la dictadura, eh, pero nunca dejando de condenar el marxismo. Eso también es importante. Y el comunismo. ¿Mm? Como debe ser. Como debe ser, por favor. Te hago una pregunta, porque Sí. yo también en ASIS vi el humor gráfico que tenía, el trazo era muy parecido al de Kino, está bien, viene sacado de los 40, de los entre 20 y 40 de Estados Unidos, ese tipo de trazo, pero hay una de las imágenes que es muy la nariz, el tipo de formato, el ángulo. Sí. En la primera de las tres revistas En hay sí. que es muy parecida a la tipografía de Kino, El de ¿no? Guillo, ¿no? Puede ser ¿Quién el de es el autor? Guillo. Porque Guillermo Bastía se llama él. Sí, no sé, Guillo tiene como una, en su origen, pues, como dibujante, una línea también muy europea, me parece, muy francesa, porque se forma, o sea, se empieza a formar no profesionalmente como dibujante, porque no lo hizo, es arquitecto, y se fue a Alemania
tiempo de dictadura a estudiar cine, que no lo logra porque no manejaba el idioma, entonces le tocó dedicarse a otras cosas para vivir, entre esas hacer carteles en contra bueno, todo lo que fue la cultura nazi en Alemania. Pero él tiene como más una tradición más de, no sé, como a mí me parece como más detallista y más minimalista. Sí, muy minimalista, por eso te digo, Exacto, muy parecido. y no sé, ahí como también, bueno, en las entrevistas que le he hecho y en otras que él ha dado también públicamente, cuenta que, por ejemplo, Lucas, que fue el dibujante durante muchos años del Mercurio, tanto el de Santiago como el de Valparaíso, lo recomienda a él para un trabajo, siendo como de enteras políticas muy diferentes. Y cuando uno ve, claro, el estilo de Lucas, uno dice por qué le gusta el estilo de Guillo, porque son bastante como detallistas en como la constitución de toda la pieza de dibujo. Sí. Y bueno, por ahí también viene eso, ¿no? Porque Sí, no sí, sí. conozco la No, prosa, pero aquí no. no lo conozco, por supuesto, No, no te todo esto, preocupes. pero digamos como su formación y de dónde viene, su estilo, esto no, o sea, no, aquí no, sí lo conozco. Pero eso. A mí me dio un comentario, me dio risa la imagen de los militares leyendo las tiras a ver qué censuraban y qué no. Como me da gracia pensar en esa, si tiran una carcajada cada rato o si dicen, no, esto dice algo que, sin entenderlo, digamos. Pero si no me equivoco, durante el régimen de Onganía no hubo censura previa de la prensa, ¿o no? Había llamados, había... Pero censura previa, porque en Brasil, ahí había una oficina y la gente que hacía el Pasquim tenían que mandar todo el contenido de la revista a Brasilia y luego muchas veces le devolvían la mitad de la revista censurada. Entonces tenían Sí, que... no funcionaba así, no funcionaba así, pero había llamados cuando... Sí, pero post. Sí. Por publicación. Post publicación, No había había secuestros. censura previa, no. Sí, igual yo quería preguntarte sobre Isidoro Cañones, de cómo entra, porque Isidoro es un personaje, es decir, en todo caso censuraban a la revista o al autor, cómo entra en la historieta este personaje, porque capaz ahí también en esa trama hay algo de que, bueno, el mismo juego hace que no sea necesario capaz censurarlo. Eh, es un personaje igual que genera, ellos buscan que uno se identifique de alguna forma con Isidoro Cañones, pero al mismo tiempo hay bastante censura dentro de la misma tira, ¿no? Como para mostrar que esas actitudes tampoco están muy buenas. Entonces, como que ya el mismo Quinterno lo está, como que lo pone ahí, es un personaje con tradición, o sea, a mí me vienen a la cabeza los petiteros, ¿viste? Todo de los años 40 y la figura esta del Piola, así, pero me parece que entra también en un universo que capaz habría que mencionarlo. Lo que pasa es que no es tanto porque en el número 6 ya Quiterno no lo empieza a manejar, lo maneja Faruqui, el nombre que hoy tengo trabado. Quiterno lo único que hace es chequear las cosas, Está bien, pero aparece como responsable, no es que deja Y ¿quién cobra los derechos? lo que pasa es que de Quiterno sabe muy poco porque dio 3 entrevistas en su vida, de las cuales 2 fueron por carta de preguntas y él no hablaba. Más allá de lo que hacían en el Anual Paturuzú, Quiterno, muy poco sabemos de él como su pensamiento, porque 3 entrevistas en su vida. Y 2 fueron, mandame las preguntas y las respuestas, o sea, no hay mucho de él. Isidoro es complejo en el sentido de, en Onganía, representa todo aquello que no quiere el gobierno. Es
Está bien, pero anticatólico. también durante el gobierno de Onganía nos estuvo en litera con muchas manifestaciones que el gobierno tampoco quiso y algunas las fue como censurando. Entonces, como que me parece que las dictaduras tampoco tienen una cuestión de Lineal. Mm. sí o constante, qué sé yo. Onganía censura al principio lo del Andrew, sí, lo del Andrew, tía Vicenta es como al mes del golpe, la noche de los bastones largos es ahí también, es como acaba de ser el golpe, vienen a poner orden y ubican a todos, pero después se les va, bueno, otra vez en tutela y algunas cosas. Después vuelve la censura, no sé, está el texto de Esteban Buch sobre Bomarzo, que se genera un gran revuelo porque terminan censurando una ópera en el Colón. Es decir, No me acordaba de ese episodio. lo de Bomarzo es interesante por esto, para saber bien los distintos niveles, Claro. y eso genera un enorme revuelo, porque Lo que pasa es que otra vez es lo que planteo yo. No, la censura no es un hecho directo, hay un toma y daca, es como un precio. Salgo ganando, salgo perdiendo. No es que hay una censura directa en cuanto a algo me cae mal. Es costoso para un gobierno censurar. No sí, creo bueno, que yo sí. creo que ahí no sé si leíste el texto de Andrés Avellaneda, que analiza muy en detalle cómo opera la censura, porque hay distintos niveles también. La prensa estaba, es decir, había un nivel de censura de la prensa que estaba en la municipalidad de la ciudad, que en ese momento era una municipalidad, por unos decretos que sobre todo la prensa y el teatro entraban bajo esa órbita. Después había una censura a nivel nacional, por ejemplo el cine tenía su propio, tenía otro nombre, pero bueno, de donde aparece, había otro. El censor, El censor, claro. todo, sí. Pero como que operan distintos registros. A veces se superponen y otras no. Es decir, cuando censuran a Tía Vicenta, es el poder ejecutivo, no es la censura de la prensa que hace, de la municipalidad que tiene, es la censura moral, la que te pone, creo que eran tres opciones, es como que la circulación limitada que podés mostrar nada más que el título, entonces a la revista la tenés como que tapar con algo negro, o no la podés exhibir en el escaparate del puesto de diario, como hay distintos niveles. Entonces me parece también ahí hay que empezar a hilar fino de cómo operan y a quiénes se enojan y cómo... Pienso, no, es una hipótesis, no. Calculo que el gobierno de Rumanía hay que pensarlo siempre como muy militarizado a niveles de... La dictadura del 76 es casi segmentada, cada parte del ejército tiene áreas. La de Rumanía no funciona así, funciona muy piramidal. Sí, más centralizado. Mucho más centralizado, mucho más ordenado. Calculo que había áreas. Calculo, no lo sé, esto es una hipótesis por el tipo de funcionamiento. Si uno compara la del 76 con la del 66, Rumanía es, mientras que la del 76 tienen áreas, se separan el país, separan los centros de detención, separan, es como que trabajan en células, por decirlo. La Onganía no funciona así, habría que revisar cómo era el mecanismo perfecto de Onganía y si había una bajada directa de línea, porque alguien, calculo, siendo el gobierno de Onganía como era, funciona. Los militares algo debe haber escrito interno, pero los historiadores tendremos que buscar en algún momento cómo era el organigrama de la censura, porque tampoco creo que ninguna censura fuera motus propio. Pero eso es lo que estudia Avellaneda. No lo leí, lamento no haber leído el libro. Son dos tomitos del CEAL que de tienen la muchos censura. años. Sí. De hecho, él igual lo que termina diciendo es que la última dictadura termina como dándole puntada a todos los retazos de censura que estaban por esto, muy dispersos y operando de forma a veces simultánea o capaz de sí, lo que hay de Onganía es que muchos de esos espacios de censura quedaron en manos de organizaciones, ONG le llamaríamos ahora, en ese momento eran organizaciones católicas, entonces había mucha censura a la moral que la practicaba, bueno, otra vez el ejemplo en China es capaz de ser más concreto, que lo habían cooptado estas organizaciones de derecha
bueno, esto, se sentían ofendidas por la Coca Zambi, por el caso más emblemático. Pero bueno, no, interesante el trabajo de reconstrucción y de traer a un Quintano que siempre no sé, es como una constante de la historia y que no es visitado así en momentos, en Y coyunturas. es como un monolito. Es como que uno piensa en Fatoruzú, piensa en Isidro, son como monolitos, personajes que no cambiaron nunca, que siempre fueron iguales, que siempre. Sí, sí. Pero no cambia Está mucho. bueno. Lo que pasa es que eso está bueno, Por eso justamente. pensarlo. Claro, por eso está bueno federalizarlo. Parece que hablaba en los anuarios. El anuario era algo, una tirada importante, comentarios sobre política. En su revista, bueno, mente que sabe que era nacionalista, ultracatólico, etcétera, etcétera, pero no, muy poco de él en cuestiones personales. Pero parece que en el anuario, sobre todo en los años 40, 50, cuando el anuario era, todo el mundo lo esperaba, se reservaban los kioscos, ahí parece que hay notas importantes sobre diferentes temas de actualidad. Habría que ver más. No sé si los anuarios están en lo que subió Ira de Pastor Sur. No, no está. Los anuarios hay muy poco, hay tapas, pero no está el anuario completo. Están las tapas, hay algunas tapas y hay algunos, pero no está el anuario. Es difícil se encontrar un anuario hoy en día. Que en buenas condiciones, peor todavía. Sí. Amadeo, qué bueno lo de Oski, volver a su figura. No, me quedo, está bueno esto de pensar. A ver, yo a Oski lo veo. Mira, el otro día pues, estoy escribiendo sobre Quino, y Quino dice: el humorista es como un francotirador. ¿No? Y entonces hay un libro, la mira Diana, porque en Chile, en el 74, los humoristas que habían hecho caricatura contra Allende sacan una edición de un libro que dicen los francotiradores del humor, se combatiendo al marxismo, ¿cómo se llama? Con la risa. Bueno, es autocelebratorio y vuelven a publicar ahí las cosas que habían publicado contra Allende. Obviamente Quino no se refiere a ese libro, pero sí me venía la idea del francotirador, que tiene como dos acepciones, me parece, porque después esto, quería pensar a Quino y quería pensar algo de la revista Humor, que por un lado el francotirador que actúa solo, que me parece que Quino se pone ahí, y creo que Oski también, más allá que después vayan y publiquen una revista, que Oscar Tempe te va a decir la revista, te ayuda, todo eso, pero hay algo de ellos en solitario que hacen su propio monólogo o diálogo con sus lectores. No, y después están los otros humoristas, pues en este caso yo lo estaba pensando, esta figura del francotirador para Silencio en Humor, que me parecía un francotirador que está como con todo el otro grupo de humor, no está solo, es parte de un ejército. Bueno, como decía Oscar Blota, la patota. Claro, de Satricón. Claro, entonces Silencio está ahí con sus viñetas, que creo yo que se parecen un poco a las de Quino, por eso vengo trabajando eso. Pero la idea del francotirador era distinto. Entonces me venía acá a este Oski como un francotirador con respecto a estas grandes, a la historia mayúscula, ¿no? Porque es tal cual, es decir, a ver, Oski metiéndose con esos temas universales de la historia de las Indias, de la conquista. Y Quino también los aborda. Quino también, pero Oski les hace un libro. Claro, o sea, sí. Quino te tiene una viñeta ahí, otra por ahí, después la compila y te dice, bueno, A mí lo que me fascina un poco de Oski, como pensando en esta idea, es justamente cómo en él conviven continuamente un montón de opuestos y de variables que en principio no deberían convivir. O sea, es como que el tipo, por un lado, era un buscavidas, se la pasaba trabajando, viajaba
viajaba para un país, llegaba, buscaba la redacción, veía qué podía vender, a veces reciclaba sus viejos chistes, los volvía a publicar, volvía a vender sus mismos libros en España, en Italia, en Alemania, pero al mismo tiempo hacía esta serie. Yo creo que había no sé, un sexto sentido, no sé, que él sabía que si él agarraba en un momento cuando deja de ser un tipo que colabora fundamentalmente con Carlos Warner y que hace chistes de un panel, el tipo evidentemente no se da cuenta de que él sí agarraba y hacía series sobre determinados temas, esos temas después se podían recopilar y se podían vender y se podían republicar y había una obra ahí. Entonces, hay como, está esa variable, está la variable también es un laburante, es un bohemio, es un viajero, es un artista, es un tipo que a lo largo de su vida organiza casi 37 exhibiciones en museos y en galerías de arte de su propio trabajo. Fue algo completamente ridículo para un dibujante de humor de esa época. Y no en cualquier galería de arte, en Van Riel, en Bonino, en las galerías de arte donde exponían los artistas contemporáneos de los años 60. Entonces era un tipo muy raro en ese sentido, y era un tipo que cualquier intento de terminar de clasificar, era un ilustrador, era un humorista gráfico, era un novelista gráfico, ponele si lo queremos leer desde el día de hoy, hay algo que siempre se te fuga. Y eso para mí es lo interesante. Es como dice Pablo Turnes en su libro sobre brecha, la excepción en la regla. Claro. Porque también trabajaba para el mercado que tenía que trabajar. Hacía cosas publicitarias. Todo dentro del Claro, campo del humor, ¿no? claro. Le vendía a los laboratorios imágenes, le vendía, o sea, también era un laburante. Entonces está esa cosa. Necesitaba las causas, ¿no? Porque después aparece también con sus ideas más izquierdas. Sí, sí. Y también eso es interesante porque, bueno, nada, es muy grande. Todoski es muy grande y encima lo peor de todo es que cada vez aparece. A mí, yo pienso que ya he visto casi todo, de pronto aparece algo que no he visto, un dibujo que capaz que nunca se publicó, pero es interesante porque hay unos dibujos en Cascabel, los primeros dibujos políticos de él en Cascabel en los 40, son furiosamente antiperonistas. Furiosamente antiperonistas. Y después él da el giro y en los 70 termina publicando en noticias, en el diario Los Montoneros. Bueno, ahí lo tenés. A Westergel ahora. Exacto. Wall, ya no sé tanto que Exacto. hace ese giro. Súper interesante. Bueno, ¿algún otro comentario? Pues ya me parece que estamos igual en tiempo. Estoy con 10.000 papeles, pero si no podemos ir cerrando. Bueno, gracias a los tres, gracias al público. Soy quien es el tuyo.